principal es que tenemos que cumplir ciertas normas o algunas condiciones, diremos mejor así, como va a ser el hecho de contar con una muestra atomizada. Generalmente las moléculas constituyen la aplicación de una serie de métodos que hemos estado viendo hasta este momento. Nos hemos referido a la espectroscopía de absorción molecular, pero ahora vamos a tomar en cuenta métodos relacionados con la espectroscopía de emisión atómica y la espectroscopía de absorción atómica. Entonces, vamos a ver que a través de la atomización de la muestra del analito, aquellas moléculas que constituyen la muestra van a llegar a descomponerse, convirtiéndose en partículas gaseosas elementales que van a ser, diríamos, el analito listo para poder ser aplicadas a estas dos técnicas. Entonces, empezamos con una pequeña introducción y vamos a ver que en el caso de la espectroscopía de emisión atómica, que por cierto se la abrevia, como pueden ver, EEA, la muestra se excita mediante energía térmica o eléctrica, midiéndose la radiación emitida por la muestra excitada, empleando esta medida para el análisis cualitativo. Entonces, acá inmediatamente nosotros vamos a recordar, no recuerdo exactamente en qué tema, hemos hablado de procesos de excitación, hemos hablado de procesos de relajación. Entonces, hemos visto en aquellos temas relacionados con la espectroscopía de emisión, la presencia importante de una fuente de excitación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el analito previamente va a ser excitado y al excitarse va a producir, o sea, va a ser capaz de ganar o de contar con una mayor cantidad de energía. Y también hemos visto en el método correspondiente, o en el tema correspondiente, que esos estados excitados del analito tienen un tiempo de duración bastante corto y hay varios métodos, diremos varias formas por las cuales va a volver a su estado fundamental. Y en este caso nosotros vamos a utilizar diríamos, ese mecanismo por el cual va a ser capaz de emitir una señal y esa señal va a ser propia del analito y nosotros la vamos a aplicar, la vamos a emplear para la determinación del analito correspondiente. Entonces, decimos que es importante acá la presencia de la muestra, pero que esta se trate de una muestra en la que necesariamente tenga que contarse con un analito que pueda ser excitado. La mayoría de las técnicas que utilizamos hasta ahora, hemos visto que toman en cuenta a las moléculas. En cambio, en este caso de hablar de la espectroscopía de emisión, se emplea para el análisis de átomos de elementos presentes en la tabla periódica. Un aspecto que obviamente debemos considerar es que un problema de la espectroscopía de emisión atómica, como es este método, va a ser la influencia que ejerce la presencia de la fuente de excitación sobre el tipo, sobre la intensidad de las radiaciones que puedan emitir o que puedan ser producidas por la sustancia o por el analito. En la espectroscopía de emisión atómica se excitan los electrones de valencia de los elementos y la radiación emitida está constituida por una serie de líneas agudas que van a estar bien definidas y, ojo, van a estar comprendidas entre las regiones, como hemos estado viendo dentro del análisis químico, que van a referirse a la región del visible, a la región del ultravioleta y a la región del cercano infrarrojo.
La identificación de la longitud de onda de estas líneas nos permite el análisis cualitativo de los elementos presentes y, si tomamos en cuenta la medida de sus intensidades, nos va a permitir la aplicación cuantitativa. Cada átomo excitado es capaz de emitir un fotón, es decir, el número de fotones que han podido ser captados por el sistema detector necesariamente tendrá que ser proporcional a la cantidad de átomos excitados en la muestra. En otras palabras, el número de átomos excitados necesariamente tendrá que ser, tendrá que corresponder, podríamos decir, a la cantidad de fotones que han podido ser emitidos. Eso cuando hablamos del principio de este método que se refiere a la espectroscopía de emisión como atómica. Bien, ahora, este método presenta algunas ventajas, como también presenta desventajas. Dentro de las ventajas de la espectroscopía de emisión, podemos mencionar que se tratan de métodos de análisis de trazas. Estamos hablando de cantidades alrededor de las partes por millón. Además, otra ventaja constituye que puede ser utilizado, que puede ser empleado para la aplicación en una gran cantidad de metales y metaloides presentes en la tabla periódica. Puede además emplearse para muestras muy pequeñas que están constituidas en el orden de los miligramos o cantidades inferiores también. Si hablamos de las fuentes de excitación, hemos mencionado en un principio que estos métodos de emisión necesariamente o previamente a todo requieren contar con una fuente de excitación. Esta fuente de excitación tiene la finalidad de ¿qué? De llevar la muestra al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres. Por eso decíamos en un principio que estos métodos atómicos, en estos métodos atómicos es determinante, es importante la posibilidad de atomizar las muestras, es decir, las moléculas complejas necesariamente tienen que descomponerse, tienen que convertirse en partículas gaseosas elementales. Por eso decimos que esta fuente de excitación tiene que tener la posibilidad de que las moléculas pasen a un nivel superior de excitación el mayor número posible de átomos y posteriormente descomponer a los compuestos moleculares en átomos o en partículas mucho más sencillas, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, un método para que nosotros podamos referirnos a los métodos de emisión atómica, si vamos a describir, vamos a ir con algo sencillo. A estas alturas existen otro tipo de técnicas, otro tipo de métodos, pero para que nos ubiquemos perfectamente en lo que es el fenómeno de emisión y su aplicación, nosotros vamos a hablar de un tema como es la fotometría de llama, donde la fuente de excitación o la fuente excitadora va a estar constituida por una llama. Bien, ¿cuáles son las características de este método? En primer lugar, que emplea a la llama como una fuente de excitación, como les había mencionado. Luego, al mismo tiempo, va a presentar una serie de ventajas y desventajas el hecho de emplear a la llama. ¿Cuál es el papel que desempeña? Va a atomizar la disolución de una muestra. No se olviden que nosotros tenemos como condición para estos métodos contar con una muestra que esté totalmente atomizada, que esté formada por partículas gaseosas que sean totalmente sueltas, que se encuentren suspendidas. Constituye un método sensible, es un método preciso para la detección tanto de metales alcalinos como alcalinos térreos que están presentes o forman parte de la tabla periódica. Bien, entonces nosotros vamos a hablar acá de la llama. Y cuando nos referimos a la llama, vamos a encontrar tres zonas importantes referidas a la llama. En primer lugar, vamos a tener a la zona más externa, conocida también como zona de combustión secundaria,
donde se van a llevar a cabo una serie de procesos de oxidación. Esta parte, diríamos, externa de la llama, que está, podríamos decir, está representada por este color mostaza, si ustedes pueden ver, también recibe el nombre de cono externo, porque es la más externa, es la zona más externa que podemos encontrar, y se va a caracterizar porque tiene un color azul claro. Esta zona vamos a considerarla como una zona poco útil, porque se llevan a cabo una serie de combustión secundaria, y aquí en esta parte, diríamos, de la llama, los productos parcialmente oxidados van a completar, diríamos, su combustión, como en el caso del monóxido de carbono, como en el caso del hidrógeno o del oxígeno. Pasamos a la parte intermedia, podríamos decir, o a la parte media, si ustedes quieren ver, que está representada por ese color amarillo suave, y esta zona intermedia vamos a ver que se va a denominar región interconal, o también se conoce con el nombre de zona del cono intermedio. El color de esta va a ser un color de azul mucho más suave, un azul tenue, y tal vez podríamos mencionarla como la parte de la llama, la zona de la llama, si vale el término, que es de importancia para el análisis químico, como es el caso nuestro, que nos referimos a esto. Es una zona caliente, es una zona en la que se lleva a cabo una combustión completa. En esta zona se logra el equilibrio termodinámico, y también, obviamente, por todas estas características, constituye la zona de análisis. Ahora, por eso decimos, esta región interconal es propia de la atomización y la excitación. Pasamos luego, como pueden ver ustedes, a la parte más interna de la llama. A esta zona se conoce como el cono interno. Este cono interno tiene una coloración azul oscura, donde se realiza una combustión parcial. Aquí no se consigue llegar, no se logra un equilibrio térmico, hay una gran emisión de luz. Vamos a ver que la ionización es bastante elevada. Vamos a encontrar una gran cantidad de radicales libres, y también vamos a ver que constituye una zona de muy poca aplicación. Por debajo de esta partecita, podríamos decir, donde concluye la llama, vamos a poder ver la primera partecita que se la denomina o se la conoce, donde estoy indicando aquí, como la zona de precalentamiento, y por debajo, diríamos, de esa zona de precalentamiento encontramos el tubo correspondiente al quemador. Entonces, como verán, hemos ido describiendo cada una de las partes de la llama, porque la fuente excitadora en este método de emisión que estamos mencionando, y si hablamos como un ejemplo a la fotometría de llama, vamos a ver que la fuente excitadora va a estar constituida por esta llama, y vemos que la misma tiene tres partes, donde cada una presenta características diferentes, y la zona de interés, diríamos, para el análisis químico, para nuestras determinaciones, van a constituir la parte intermedia, conocida como cono intermedio o como región interconal también. Bien, pasamos entonces y hablaremos de la llama, del origen de la llama. En el caso del origen de la llama, nosotros tenemos que pensar, antes de cómo se genera la llama, tenemos que referirnos a que existen dos condiciones
que debe cumplir siempre la llama, ¿no es cierto? Para que la podamos considerar nosotros es que sea o se trate de una llama satisfactoria. Es que debe siempre alcanzar una temperatura adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de la llama, tenemos que hablar de dos componentes. Por un lado, vamos a hablar del combustible y como ejemplo vamos a tomar en cuenta al propano, pero sabemos que no solamente va a ser el propano el único combustible, hay una gran cantidad, una gran variedad de posibles combustibles. Nosotros tomamos como ejemplo lo más clásico, lo más común con lo que nos podemos encontrar. Ahora, otro elemento fundamental para que se origine la llama va a ser la presencia de un agente oxidante, como en este caso va a ser el aire, en otras palabras, va a ser el oxígeno, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver cómo se realiza la reacción, tomando en cuenta al combustible más el oxidante y va a generar la llama. Entonces tenemos al propano combinado con el oxígeno que constituye el aire, va a dar lugar al dióxido de carbono más agua más calor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fotometría de llama, ¿qué tenemos que decir? Que suben por la cabeza del quemador, va a llegar hacia la zona de precalentamiento y vamos a ver que la temperatura se va a elevar por la energía del cono interno, la parte más interna que hemos visto de color azul, celeste, como podían ver ustedes ahí. Y vamos a ver que la temperatura se eleva por la gran energía del cono interno y nosotros vamos a ver que se van como se dice, en este proceso el propano se combina con el oxígeno, suben por la cabeza del quemador, como hemos visto, hasta la zona de precalentamiento. Acá hay que tomar en cuenta un parámetro que tenemos en la diapositiva que se refiere a la temperatura de la llama. Y cuando hablamos de la temperatura de la llama, tenemos que ver que esta depende de tres elementos. En primer lugar, del tipo de la elección del combustible y el oxidante, de la proporción en la que se encuentran estos y también vamos a ver, vamos a tomar en cuenta la velocidad de flujo que puedan tener. Ahora, entonces, vamos a ver que en esta combustión que se produce entre el propano y el oxígeno, se van a formar el dióxido de carbono, el agua y el calor. Entonces, la temperatura se eleva por esa energía procedente de la zona de reacción primaria. Ahora, también debemos considerar que van a presentarse reacciones secundarias produciendo sustancias como el monóxido de carbono, como el ion hidrógeno, como el ion oxidrilo, que constituyen o se las conoce como especies reductoras. Por el cono externo, a ver, nos iremos a las partes de la llama, por el cono externo va a penetrar el oxígeno porque es la parte más externa, es la que está en contacto con el oxígeno del aire, ¿no es cierto? Entonces, al penetrar el oxígeno, ¿y qué va a ocurrir? Las especies reductoras que habíamos mencionado, como el monóxido de carbono, como el hidrógeno, el oxígeno, el oxidrilo, vamos a ver que estas especies reductoras se van a oxidar a dióxido de carbono, más agua, más calor, como podemos ver en esta reacción. ¿Sí? Entonces, es muy importante, o mejor diremos así, que cada parte de la llama va a cumplir o va a desarrollar un papel importante en la generación de la llama y el papel con el que puedan llevarse a cabo. Ahora, vamos a ver cómo, si estamos hablando de una muestra de cloruro de sodio, de la sal común que conocemos, cómo
va a ser su estadía en contacto con la llama, porque bueno, ya hemos generado la llama a través de una serie de reacciones entre el combustible, el oxidante, controlando la temperatura. Entonces ahora vamos a tener un ejemplo de, diríamos, cómo se lleva a cabo una interacción, en otras palabras, entre las sales que van a ser o van a constituir las muestras, porque hemos dicho que van a ser aplicadas a una serie de elementos, como van a ser los metales, los metaloides, y en el caso de un ejemplo hablaremos del cloruro de sodio y qué es lo que va a ocurrir en presencia de la llama. Entonces, la secuencia de fenómenos que se van a dar lugar o se van a originar en la llama van a ser los siguientes. Nosotros entonces estamos hablando, si vale el término, de una muestra que se encuentra en disolución. Tenemos una disolución de sal común, una disolución de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esta solución salina de cloruro de sodio va a ser aspirada hasta el interior de la llama? Es decir, cuando esta solución se encuentra en contacto con la llama. Partimos de una disolución inicial que va a ser aspirada por el elemento o el componente de la llama, y vamos a ver que esta, en una primera instancia, en contacto con el calor, va a empezar a formarse esa solución va a formar unas finas gotitas para poder evaporarse luego. Todas estas etapas que estoy mencionando tienen que ustedes tener la imaginación de que se desarrollan cuando la disolución inicial está en contacto con la llama, ¿no? Entonces, son una serie de cambios que vamos a ir describiendo que nosotros no nos imaginaríamos porque simplemente está en contacto la muestra con la llama, pero las etapas, como les decía, van a ser así. En primer lugar, se aspira una disolución de cloruro de sodio. Una vez que se aspira, estas van a evaporarse, van a formarse unas finas gotitas que una es en contacto con o en presencia de la llama, estas gotitas se van a, como se dice, evaporar hasta constituir nuevamente en un cloruro de sodio que sea sólido. Y esto en contacto con la llama, naturalmente, va a formar un gas. Este gas va a estar formado por el sodio y también por los cloruros. Entonces, acá vamos a ver que se va a formar, vamos a ver que continúa el calor, si vale el término, y vamos a ver que se va a producir un vapor de gas. Entonces, este vapor de gas va a pasar a su estado fundamental. En ese estado fundamental que llega el sodio, va a ser capaz de absorber la cantidad de energía para convertirse, como pueden ver acá pueden ver, en un sodio excitado, y en contacto con el calor o en su estadía con la llama, este sodio excitado va a ser capaz. No se olviden que es un tiempo muy corto de duración que tiene. En este estadio el sodio va a volver nuevamente a su estado fundamental y por otro lado va a ser capaz de emitir un fotón. Y el principio de este método de la espectroscopía de emisión atómica consiste en tomar en cuenta la cantidad de fotones que se han formado, que se han generado a partir de átomos que han podido ser excitados. Entonces, necesariamente tenemos que hablar de una proporcionalidad directa entre la cantidad de fotones que han podido ser formados, liberados, y la cantidad de átomos que han sido excitados
previamente. Entonces, como verán, la solución inicial líquida que se ha absorbido, que luego ha pasado, todo esto en presencia de la llama, ha formado una serie de gotitas, se ha ido evaporando, luego se ha vuelto nuevamente, ha pasado al estado sólido, luego ha pasado al estado gaseoso, del estado de gas ha pasado a la de vapor de gas, después del vapor de gas vamos a ver que ha llegado a su estado fundamental. En su estado fundamental ha sido capaz de absorber una cierta cantidad de energía que lo ha convertido en un sodio que ha sido excitado, y este sodio en última instancia va a liberar un fotón y cuenta con un sodio al estado fundamental. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un elemento, un metal que pueda, o un metaloide que puede estar en contacto con la llama. ¿Sí? Bien, ahora, para esto, para nosotros contar con la llama, necesariamente tenemos que hablar de dos tipos de quemadores. Estos dos tipos de quemadores reciben el nombre de quemador de consumo total o de flujo turbulento, y el otro recibe o se conoce con el nombre de quemador de premezcla o quemador de flujo laminar. Entonces, ¿en qué consiste estos dos tipos de quemadores? En que, bueno, en primer lugar, para diferenciarlos, la diferencia fundamental radica en el momento en el que se mezcla el combustible con el oxígeno, y vamos a ver que se va luego a aspirar la muestra y se introduce directamente en la llama por efecto Venturini. En primer lugar, entonces, nos referiremos al quemador de consumo total o de flujo turbulento. Ya hemos dicho que su principal diferencia radica cuando el combustible y el oxidante se van a mezclar, se van a unir, y el momento en que interviene la muestra. Aquí tenemos dos gráficas de los dos tipos de quemadores. En primer lugar, tenemos el quemador de flujo turbulento o de consumo total. Como ustedes pueden ver acá, nosotros tenemos acá, por un lado, el recipiente que contiene al analito en disolución, por esto una entrada del combustible, aquí tenemos el oxidante, y se van a ir a unir, se van a, como se dice, juntar acá en el que se mezcla el combustible, el oxidante, y también va a encontrarse la muestra. Entonces, aquí el oxidante, el combustible y la muestra se van a mezclar al mismo tiempo y van a dar lugar a de una manera turbulenta, es decir, que van a causar ruido. Entonces, en estas circunstancias pueden originarse una serie de, diríamos, interferencias. A ver, ¿qué es lo que ocurre entonces, en otras palabras, en un quemador de consumo total, que se llama así, o de flujo turbulento? Se van al juntarse al mismo tiempo los tres componentes, van a producir gotas que van a ser de distintos tamaños. Van a generar una turbulencia, hemos mencionado, y va a permitirse una mezcla efectiva que va a favorecer la combustión completa, aunque a nivel de este quemador se produzca un ruido. Pero el mayor problema van a ser aquellas gotas que se han formado, donde son totalmente irregulares, son de distinto tamaño y que no van a poder evaporarse. Es por eso que se generan las interferencias químicas. En cambio, a la derecha podemos ver un quemador de premezcla o de flujo laminar. En este caso, como su nombre dice, quemador de premezcla, se realiza una mezcla previa a entrar y ponerse en contacto. Vamos a ver que hay una mezcla antes de entrar a la abertura del quemador.
se mezclan los tres componentes, como pueden ver, tenemos el oxidante, tenemos el combustible y también tenemos a la muestra. Estos se van a mezclar y vamos a ver que los gases que van a emerger van a ser de una forma totalmente suave, no van a ser turbulentos, de tal manera que generan una llama estable. Esta llama estable va a llegar hasta el quemador bajo una forma de una nube uniforme de las gotitas de muestra, porque ¿qué ha ocurrido? Como podríamos decir, las gotitas grandes, cuando han llegado a chocar, podríamos decir, estas han tenido que se llegan a chocar en las paredes. Entonces estas chocan con las paredes de las cámaras de la mezcla y van a ser drenadas, mientras que las gotitas finas se van a evaporar, diríamos, se va a aceptar un cierto porcentaje de sólidos y que no llegan a obstruir. Entonces, esas son las características de como diríamos, de un quemador que sea de premezcla o de flujo laminar. En este caso hemos visto que a la llama llegan totalmente al mismo tiempo los componentes, el oxidante, el combustible, y se mezclan con la muestra. En el otro caso va a haber una etapa previa donde se van a mezclar de tal manera que van a llegar al quemador de una manera totalmente homogénea, de una manera totalmente lenta y controlada, y no van a producir ningún tipo de turbulencia. Pasamos entonces ahora, hablamos entonces, antes de pasar al otro tema, nos vamos a referir a que esas son las características de la espectroscopía de emisión. Aquí el principio va a ser la emisión de radiación por parte del analito, y el analito ha tenido que ser previamente, es un metal, puede ser también, o puede tratarse de un elemento que esté formando parte de la tabla periódica, hemos mencionado, y también vamos a ver que estos, el principio, diríamos, en estos métodos de emisión, va a hacer que va a existir primero una fuente de excitación. Esa fuente de excitación va a hacer que la muestra sea capaz de excitarse, y para volver a su estado fundamental después de controlar la temperatura, etcétera, etcétera, va a ser capaz de emitir una señal, va a ser capaz de emitir ¿cómo podríamos decir? Una radiación que la vamos a medir y que va a ser propia del analito, que por cierto, la fotometría de llama va a ser aplicada a los metales alcalinos y los alcalinos térreos, exceptuando algunos elementos, como es el caso del magnesio o el aluminio, y van a ser aplicados en el campo de la agricultura, en el campo de la biología y también en algunos casos de la industria actualmente. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos interesa? Que los fotones que han sido emitidos tienen que ser o guardar relación directa con la cantidad de átomos que han sido excitados. ¿Dónde se excitan? A nivel de una fuente de excitación. Las fuentes de excitación pueden ser diversas. Nosotros hemos tomado en cuenta la llama para contar como una fuente de excitación. Eso cuando hablamos de diríamos, de una técnica de emisión atómica. Ahora vamos a hablar de lo que es la espectroscopía de absorción atómica. Aquí necesariamente estamos hablando de especies que se encuentren totalmente sueltas, hemos dicho, que tengan la característica de encontrarse
bajo la forma libre, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, eso, y vamos a decir que este método de detección de elementos químicos metálicos, la muestra puede ser analizada y la condición es que debe estar al estado atómico. Entonces, tanto en la emisión como en la absorción, la muestra debe estar al estado atómico. Y esto se consigue por pulverización en la llama a temperaturas elevadas. Los átomos absorben luz en bandas muy estrechas de longitud de onda. Tanto la espectroscopía de emisión atómica como la espectroscopía de absorción atómica se relacionan, ambas están relacionadas porque son métodos atómicos. En segundo lugar, tienen la presencia de la llama. En la espectroscopía de emisión atómica, la llama actúa como una fuente de excitación. Ahora vamos a ver cómo actúa la llama en los métodos de absorción atómica. La espectroscopía de absorción atómica cuenta con una fuente. En la espectroscopía de absorción atómica, la sensibilidad depende del número de átomos que se encuentran al estado fundamental. La espectroscopía de absorción atómica constituye un método mucho más simple que la espectroscopía de emisión atómica. Pero tanto la espectroscopía de emisión como la espectroscopía de absorción constituyen métodos complementarios, ¿sí? Bien, resumiendo, entonces, cuando nos referimos a la espectroscopía de absorción atómica, vamos a ver que se trata de un método de detección de elementos químico-metálicos. La muestra para ser analizada debe estar al estado atómico. Se logra esto o se consigue a través de la pulverización en la llama a temperaturas bastante elevadas. Los átomos absorben luz en bandas muy estrechas de longitudes de onda y tanto la emisión como la absorción atómica son dos métodos que se complementan, que son métodos que fuera de complementarse, podríamos decir, se relacionan porque emplean a la llama para atomizar la disolución de la muestra y convertirla en vapor de átomo. En la espectroscopía de absorción atómica, además, existe una fuente que va a proporcionar una luz monocromática que tiene que tener la característica que sea específica para cada uno de los elementos a determinar. A ver, aquí tenemos los componentes, pero antes tenemos que mencionar que en la espectroscopía de absorción atómica, la sensibilidad va a depender del número de átomos que se podrían encontrar en el estado fundamental. Igualmente, hay la posibilidad de que se presenten algunas interferencias, obviamente en este caso, en esta segunda técnica, van a ser mejores, o como es, vamos a tener menor probabilidad de tener las interferencias y constituye un método más simple, podríamos decir que el caso de la emisión atómica, pero ambos constituyen métodos complementarios. Ahí tenemos entonces los componentes de los dos tipos de instrumentos. Para la espectroscopía de emisión atómica, en la parte superior y en la parte inferior para la espectroscopía de absorción atómica. Vamos a ver, aquí tenemos en el caso de la emisión, tenemos aquí el recipiente que contiene la muestra, podemos hablar de la llama, sabemos de qué manera van a pasar el combustible, el oxidante, si se unen, etcétera, etcétera. La llama va a ser capaz de emitir una señal. Tenemos un sistema en la fotometría de llama, ojo, no tenemos un monocromador, sino vamos a contar simplemente con un filtro, pero el papel que van a desempeñar va a ser el mismo, donde va a dejar pasar aquella señal que es emitida por el analito y no así va
evitar que pasen aquellas líneas que puedan provenir de la llama. Aquí simplemente va a pasar la información, va a pasar la señal proveniente de la emisión del analito, va a llegar a su sistema de amplificación y luego va a pasar al registrador o medidor. ¿Cuál es la particularidad que encontramos en el segundo método de absorción atómica? La muestra tiene que estar al estado atómico. Acá en la emisión, no se olviden, va a haber una emisión de fotones, van a haber aquellos átomos del analito que van a excitarse y debe haber la proporcionalidad entre ambos. En el caso de la absorción atómica, aquí los átomos tienen que encontrarse en el estado fundamental. No se olviden que aquí va a haber una absorción de radiación, pero la muestra tiene que estar aún bajo la forma, bajo un estado atómico. ¿Y eso dónde? ¿Cómo se va a conseguir? Se va a conseguir gracias a la presencia de la llama, porque la llama es la responsable de lograr esa pulverización atómica de la llama, ya que considera temperaturas bastante elevadas. Entonces, vamos a tener una lámpara acá, conocida como la lámpara de líneas, como es la lámpara de cátodo hueco, capaz de emitir una señal. Entonces, los átomos que se encontraban acá totalmente, diríamos, en forma atómica, los átomos que van a encontrarse totalmente libres, van a ser capaces de absorber la radiación que es bastante única, específica, proveniente de la lámpara de cátodo hueco, y nuevamente va a tener que pasar en un sistema de monocromador o un sistema, en este caso, para poder ser amplificado y llegar hasta el registro. Entonces, otra característica entre los dos métodos, la presencia de la llama. En el método de la emisión, no se olvide, la llama tiene un papel que va a ser capaz de excitar al analito. En cambio, en el caso de la espectroscopía de absorción, van a ser, o sea, la llama va a ser responsable de tenerla a la muestra en estado suelto, en estado atómico. Entonces, esas son las dos características de los dos métodos. Aquí vamos a mencionar algunas de las características de la fuente de radiación, que es una fuente de líneas, que es la lámpara de cátodo hueco. Tiene una emisión de líneas única, estrecha, entre 10 a 2 nanómetros, emite una señal bastante intensa, tiene una anchura de línea estrecha, es la parte más crítica porque constituye la fuente, la parte más crítica en toda la espectroscopía de absorción atómica, es la fuente de líneas, que está constituida por una ampolla de un cátodo hueco, que se conoce, y vamos a ver que esta fuente es totalmente compleja, es cara, porque es difícil de medir con exactitud la absorción de las líneas estrechas. Seguramente te contamos aquí una lámpara de cátodo hueco. Vamos a ver acá, donde presenta componentes como ser un cátodo, aquí pueden ustedes encontrar. Generalmente el material del que está construido es similar al material cuya determinación estamos haciendo, por eso decimos tiene mucha especificidad, tiene las mismas características de la determinación que estamos realizando. Luego tenemos un ánodo, vamos a tener un protector de vidrio, vamos a ver un gas inerte que puede ser el neón, puede ser el argón, tenemos una ventana de cuarzo o de vidrio Pyrex. Esas son las características de esta lámpara. Por lo tanto, esta lámpara puede irse cambiando dependiendo del material cuya determinación estamos realizando. Y aquí tienen una fotografía. Bien, ahora, la concentración del analito en la muestra se obtiene midiendo la intensidad de emisión
a través de los siguientes métodos. Existen 3 métodos. Simplemente vamos a nombrar. Nosotros todavía estamos en la etapa previa, en la parte de los métodos de cuantificación molecular, y ahora simplemente los vamos a nombrar. Ya posteriormente en la práctica vamos a desarrollar cada uno de estos métodos. Pero dentro del análisis cuantitativo, en los 2 métodos atómicos, como ser la emisión y la absorción atómica, se utilizan 3 métodos. El método directo, conocido también como curva de calibración. Luego tenemos el método de la adición de patrón y finalmente tenemos el método del patrón interno. Son los 3 métodos, los 3 mecanismos por los cuales vamos a poder medir la intensidad de emisión de aquellos analitos con los que estemos trabajando. Bien, ahora, la intensidad de la radiación electromagnética puede no ser proporcional a la concentración de la muestra. Hemos hablado que debe existir siempre proporcionalidad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la presencia de ciertas sustancias que podrían interferir el método analítico. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si bien decimos que las interferencias se generan o aparecen cuando la intensidad de la radiación electromagnética no guarda esa proporcionalidad con la concentración de la muestra. ¿Debido a qué? A la presencia de ciertos elementos, de ciertas sustancias que podrían interferir el método analítico del que estamos hablando. A partir de esto, existen varias interferencias cuyo origen es diverso, como vamos a ver. Y tenemos aquí las interferencias químicas, en primer lugar, que caracterizan a este tipo de interferencias. Estas interferencias se caracterizan ¿por qué? Dice acá, originan una disminución de átomos libres en la llama al formar compuestos químicos. El de mayor frecuencia es el producido por aniones que forman compuestos de baja volatilidad con el analito. A ver, ¿qué decimos de las interferencias químicas? Son capaces de originar una disminución de átomos libres. Nosotros necesitamos contar con átomos libres, es una condición. ¿Dónde deben estar estos átomos libres? En la llama, para formar ciertos compuestos químicos. Y el de mayor frecuencia va a ser el producido por aniones que forman compuestos que ya no van a ser volátiles, disminuye su volatilidad, por eso se los denomina como compuestos de baja volatilidad con el analito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Aquí, entonces, se produce una disminución de los átomos libres en la llama porque al formar ciertos compuestos químicos, el de mayor frecuencia, el que mayormente se presenta, es el que está producido, es el que está originado por aniones que van a formar, ojo, ¿qué van a formar? Compuestos de baja volatilidad con el analito. Y un ejemplo típico, un ejemplo característico es la emisión del calcio que tiene lugar en presencia de fosfatos. El fosfato cálcico que se va a llegar a formar va a ser un compuesto que va a ser mucho más estable, es térmicamente estable y por lo tanto no va a poder formar la cantidad correspondiente de iones calcio gaseoso que nosotros esperamos. Entonces, esta interferencia nosotros la podemos corregir de diversas maneras y una de las mismas puede ser a través de los agentes secuestradores. Luego podemos hablar también de la adición de agentes quelantes, luego podemos hablar de la separación de los iones interferentes presentes en el analito y también podemos tomar en cuenta el empleo de las llamas calientes.
¿A qué se refiere esto? A ver, entonces, estos agentes secuestradores, si estamos con el mismo ejemplo anterior, si estamos estudiando al calcio, vamos a añadir el ion lantano. Entonces, este ion lantano se va a ir a unir a los fosfatos y va a dar lugar a un compuesto estable, de tal manera que el fosfato no va a estar disponible con el calcio. Entonces, es de esta manera que estamos controlando la presencia de los iones calcio al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque el agente secuestrador, como es el ion lantano, ha ido a unirse a los fosfatos y ha formado un compuesto estable. Y por lo tanto, el calcio queda libre, el calcio gaseoso, porque el fosfato está unido, está ocupado con el ion lantano. Pasamos a la adición del agente quelante. ¿Qué pasa con la adición de un agente quelante? Un agente quelante tendría que ser el etamindiamino tetracético, que va a formar un quelato de calcio con los iones calcio y evitando que estos se unan a los fosfatos. En tercer lugar, vamos a tener la separación de iones interferentes. ¿Qué ocurre con la separación de iones interferentes del analito? Esto se realiza previa, diríamos, antes de que pasemos a la técnica o a la experiencia de emisión atómica. Se separan totalmente aquellos agentes, esos iones interferentes van a ser separados, van a ser aislados del analito, y esto antecitos, o sea, como una operación previa a la determinación. Luego tenemos el empleo de las llamas calientes. No nos olvidemos que la temperatura, hemos mencionado, es un punto muy importante. Hay que controlar la temperatura, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué particularidad o qué situación negativa tiene la temperatura? La temperatura elevada puede reionizar al analito. Entonces, cuando nosotros decimos puede reionizar al analito, ¿qué ocurre a través del efecto de la ionización? Nosotros, el empleo de llamas calientes siempre va a ser mejor que la presencia de las llamas frías, porque disminuye la presencia de las interferencias químicas al aumentar la temperatura, proporcionando una mayor energía de excitación para aquellos átomos metálicos. Pero si la temperatura a la que se llega, si la temperatura a la que se alcanza es muy elevada, podemos ionizar gran cantidad de aquellos átomos neutros, y de esta manera va a disminuir la población de estos átomos neutros, van a encontrarse en menor cantidad, y por tanto la sensibilidad de la técnica va a ser afectada. Ahora, ¿cómo se corrige? A través de un supresor de ionización, que es un elemento fácilmente ionizable que se produce con gran cantidad de electrones en presencia o en contacto con la llama. Ahora, aquí tenemos entonces el efecto de la ionización, el supresor de ionización y el fenómeno ahora de la autoabsorción. ¿En qué consiste? En concentraciones elevadas de analito, lo que se presenta el fenómeno de la autoabsorción, de tal manera que se origina una desviación en la curva de calibración. Vamos a encontrar un fotón que va a ser emitido por un átomo del analito. Este es absorbido por otro átomo del propio analito. Entonces, el segundo átomo va a ser capaz de reemitir el fotón, pero no ha sido capaz de producir su propio fotón. De tal manera que dos átomos del analito
que debían producir 2 fotones, solo han emitido un solo fotón. ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder solucionar esto? A través de la dilución de la muestra, de tal manera que proceder a trabajar con una muestra que va a estar debidamente diluida o que se encuentra dentro de los parámetros. Tenemos otro elemento que va a ser el efecto matriz. El efecto matriz es la fuente, es el origen, podríamos decir, de todas las otras interferencias químicas, procesos de ionización, interferencias espectrales, etcétera, porque ustedes saben que la matriz va a estar constituida por todos aquellos elementos, componentes, si vale el término, que no incluyen al analito. Y finalmente tenemos la interferencia espectral. La interferencia espectral se genera, se origina por una superposición de una línea o de una banda de un elemento impureza dentro de lo que va a ser la muestra que se estudia. Y esto se puede corregir a través del empleo de un monocromador de alta resolución. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos aplicando el método, puede presentarse una superposición de líneas o bandas, como ustedes quieran llamar, de un elemento que lo vamos a denominar impureza, se va a superponer en la muestra y que va a tener una longitud de onda muy próxima al elemento que nosotros estamos estudiando. Entonces, ¿qué ocurre? El detector en ese momento no va a poder diferenciar la señal de ambos elementos, del que es motivo de nuestra determinación y de aquel que es ajeno y se ha superpuesto. Entonces, como consecuencia, nos va a dar una señal incorrecta. ¿Y cuál va a ser la solución? La solución va a ser contar con un monocromador de alta resolución. Esa vendría a ser la, diríamos, solución en este caso. Bien, ahora, hasta ahí habíamos tenido. Entonces, hasta ahí es nuestro método, nuestro tema relacionado con los dos métodos. Cabe recalcar que estos dos métodos, tanto la espectroscopía de emisión como la espectroscopía de absorción, son métodos totalmente complementarios, ¿no es cierto? Y ambos se utilizan para la determinación de elementos presentes que se encuentren dentro de la tabla periódica. Entonces, la espectroscopía de absorción constituye un método más sensible que la fotometría. Además, hay la posibilidad de contar con menos interferencias y viene a ser, diríamos, en otras palabras, un método más simple, más sencillo, pero no hay que descartar que ambos métodos resultan ser complementarios, siendo la sensibilidad la sensibilidad será superior a la del otro, tomando en cuenta qué tipo de elementos o con qué tipo de elementos estamos trabajando. Hasta aquí va a ser el material para nuestro segundo parcial, que lo vamos a dar la próxima semana. Desde luego que todas las copias ya se las he dejado en la fotocopiadora de Doña Nati y ustedes pueden pasar a recoger si es que gustase. ¿Alguna pregunta que tuviesen hasta ahora? Si no hay más preguntas, quedamos aquí.